noches, soy Omar Mariluz y esto es las 5 de las 7 y el caso Odebrecht. El caso Odebrecht está marcando y va a marcar la agenda peruana todo el 2018, probablemente ya lo hizo en el 2017, generó un terremoto, esperaban que ya el 2018 esto se calme, pero no, porque faltan las declaraciones todavía de Jorge Barata, el operador de Odebrecht en Perú. Lo que se ha revelado hoy es ya lo que conocíamos, lo que varios medios habían adelantado. El interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba, el interrogatorio que dio el 9 de noviembre, este interrogatorio que duró casi 3 horas con fiscales peruanos. Bueno, ya la fiscalía ya se ha revelado la transcripción exacta de todo lo que dijo. Y dijo muchas cosas, habló de todo, habló de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala, del expresidente Alan García, de sus socias, de Graña y Montero. Y ya tenemos más ideas, pero los detalles, él mismo insistió, los conoce Jorge Barata. Él ha dado el marco de todas estas declaraciones, de todo lo que se va a saber. Jorge Barata nos va a dar los detalles, el qué, el quién y el por qué se dio dinero. Así que el tema va a tener para rato y va a generar varios temblores y terremotos. Pero antes vamos a los titulares de la noche. Se conoció la transcripción oficial de la declaración de Marcelo Odebrecht a fiscales peruanos. Reitera pagos a políticos peruanos, pero asegura que su testimonio debe ser ratificado por Jorge Barata. En el Congreso hubo reacciones. Kenji Fujimori no acudirá a responder en persona ante el Comité Disciplinario de Fuerza Popular. Mediante un documento señaló que se someterá a la decisión que tome su partido por los procesos disciplinarios en su contra. Cuestionan el proceso de reconstrucción tras lluvias y el reciente incremento del caudal del río Rímac. El alcalde de Chosica, Luis Bueno, y Edgar Quispe, jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se enfrentan por obras de prevención. El gobierno amplió el plazo para otorgar a los venezolanos el permiso temporal de permanencia hasta el 30 de junio del 2019. Según Migraciones, hasta el momento han emigrado a nuestro país más de 75.000 ciudadanos de este país. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente convocó para antes del 30 de abril a elecciones presidenciales en Venezuela. Mediante un comunicado, los cancilleres de la Declaración de Lima rechazaron el anuncio de adelanto de elecciones. Bueno, ya la revelación de las declaraciones han generado varias reacciones en el Congreso. Vamos a escuchar qué es lo que dijeron los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, y la independiente Jenny Vilca Toma. Pero me parece que no hay nada nuevo, aparte de la confirmación misma, ¿no? Y lo importante acá es que Barata tiene que declarar, y hoy día es más importante que declare Barata que antes. Barata tiene que confirmar algunas cosas, Odebrecht le cede algún tipo de responsabilidad de información a Barata, y por lo tanto Barata tiene que declarar, y las declaraciones de Barata, que serán muy pronto, van a, digamos, ratificar o confirmar o ahondar un poco lo que ya se sabe. Lo que queda claro es que la portada del Comercio era totalmente falsa y mentían. Queda claro que el señor Odebrecht ha dicho claramente no solamente que no conocía a Keiko Fujimori, sino que no le ha dado ningún aporte. Que el único aporte que el señor Odebrecht ha coordinado es el aporte al señor Ollanta Humala de 3 millones. Queda claro entonces que Fuerza Popular no tiene nada que ver con Odebrecht. Lo que pasa es que luego le insisten y le repreguntan y le vuelven a repreguntar y le vuelven a insistir, y él dice, bueno, cualquier cosa pregúntenle al señor Barata, y estamos muy ansiosos también por escuchar al señor Barata. Creo que aquí en lo que nos debemos de centrar es en la próxima citación que espero de manera urgente. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tiene que venir a la comisión Lavallato, como manifestó. Decir Barata. Temor de lo que iba a decir el señor Marcelo Odebrecht, no tenemos temor de lo que va a decir el señor Barata.
Ha corroborado esta información preliminar que teníamos sobre el aporte a todos los candidatos y lo importante que ahora se genera es el marco que va a delimitar las declaraciones del señor Barata. Porque en toda esa declaración lo que vemos es información genérica, importante, que identifica, ¿no?, a las personas que se habrían beneficiado, pero la forma, el mecanismo en el que se materializó esta entrega de dinero, ¿no?, recordemos, de una empresa corrupta, de una empresa que ya viene cuestionada por corrupción, la persona que materializó todos estos pagos fue el señor Jorge Barata. Entonces, esto va a delimitar lo que Jorge Barata tiene que declarar. Por eso es que Jorge Barata no podría eludir estas respuestas. Ya el señor Marcelo Odebrecht está diciendo de que el que tiene toda la información y el detalle es Jorge Barata. Entonces, esa información hay que esperarla, hay que solicitar que el Ministerio Público agote todas las medidas para que se pueda dar lo más antes posible y que, sobre todo, no se deje de preguntar todo lo que el señor Marcelo Odebrecht ya está dejando como información importante. Bueno, ahí lo tienen. Para analizar estos temas me acompañan hoy en esta mesa de análisis los congresistas Johnny Lescano de Acción Popular y Octavio Salazar de Fuerza Popular. Y quería empezar, muy buenas noches congresistas, gracias por acompañarme. Quería empezar con una de las declaraciones que se ha conocido y que ya conocíamos, que me parece la más contundente y que engloba todo el espectro de lo que estamos viviendo, ¿no? Él dice muy claramente, yo diría esto, que es un entendimiento casi certero. Nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales del Perú, a todos los partidos y probablemente varias elecciones de congresistas. Ojo, de congresistas, entendimiento casi certero. No hay dudas, no hay dudas, él es muy claro con eso, que plata se dio a todos. Pero más adelante, en las declaraciones que él le hace, él mismo desmiente la primera versión que él hace, la que acabas tú de leer. Entonces, me parece que él está en un cálculo de tal llegar a decir, hemos apoyado a todos, yo solamente le entregué a uno y los restantes lo sabe Barata. Entonces, obviamente que esos son clásicas jugadas de no hablar claramente, de no precisar las cosas, porque definitivamente tampoco creo que él las tiene todas consigo, es decir, con la verdad de las cosas, de que él tenga pleno conocimiento, porque si fuese así, contundente como lo acabas tú de citar esas primeras líneas, pues más abajo dice otra cosa. Entonces, obviamente que esto hay que esperar, pues, que venga el señor Barata y ya esto, como bien se ha manifestado, indudablemente que esto ya era conocido. Creo que ya se conocía, se sabía, y lo que queda, indudablemente para nosotros como Fuerza Popular, créanme, nosotros no tenemos ningún temor por lo que haya dicho el señor Odebrecht o mañana más tarde el señor Barata, ¿no? Claro, yo no quería entrar todavía a los casos específicos ni de Keiko Fujimori ni de Ollanta, sino que empezaba con esto para hacer un marco que es bien preocupante, porque si le creemos al señor Marcelo Odebrecht estamos viendo un esquema de financiamiento de partidos que luego se buscaba obviamente réditos en megaproyectos como evidentemente ha habido, y esto tiene que ver también con los otros esquemas internos del Club de las Constructoras. Entonces, este marco pues nos da una idea de lo que ha estado pasando en este país en las últimas décadas, ¿no? Eso sí. En efecto, yo creo que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Se ha estado corrompiendo a presidentes de la República, a candidatos que han llegado a la presidencia a cambio de obras sobrevaloradas de miles de millones de soles. Eso está absolutamente probado. Y el señor Odebrecht ha dado los nombres de estas personas. Yo no creo que el señor Odebrecht sea tan loco o esté zafado de la cabeza, decir, bueno, a este, y sin tener la certeza que realmente, en la forma como lo ha dicho, porque estaría cometiendo pues un tremendo, digamos, una tremenda falsedad. Creo que hay, los detalles los sabe el señor Barata, pero estas declaraciones del señor Barata están corroboradas con algunas anotaciones, es decir, con documentos o con pruebas de otro tipo. Entonces, esto hay que
complementarlo ya con las cuestiones específicas que tienen, no solamente Barata, sino el señor Mameri y Boleira, que también eran los operadores de las entregas de las coimas. Esos tres tienen que hablar, porque solamente dicen Barata, no señor. El señor Mameri se reportaba a Barata y Boleira también entregaba la plata. Entonces con eso también creo que se necesita hacer algún tipo de declaración en la Fiscalía y en el Congreso de la República, pero que se ha imputado entrega de dinero, no de manera general, como dice una colega parlamentaria, no, de manera, a ti, los detalles los sabe fulano y tal. Eso ya es bastante grave y creo que eso es sumamente importante en la lucha anticorrupción. Claro, ¿no? eso también es un punto importante sin salirnos de este marco general de que la palabra de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata no es palabra de Dios, no es palabra cerrada y santificada, porque efectivamente se tiene que contrastar. En el caso del expresidente Ollanta-Humala ahí en Heredia, están pues las agendas que los incriminan de una manera complicada. Toledo igual. Cerrado el círculo. Para eso la Fiscalía tiene que hacer un trabajo también de hormiga y fino de ver y buscar pruebas adicionales que corroboren estas declaraciones. Claro que sí, pero hay las anotaciones para Keiko, dice aumentar a Keiko 500, dice, ¿no? Ahora ha dicho que son $500.000. En el caso de Alan García ha dicho, ¿a qué? Yo me estoy refiriendo a Alan García, ha dicho. Entonces, y ahí esa prueba también que aparece un documento del señor Odebrecht. De manera tal que yo creo que eso hay que seguirlo investigando y que son imputaciones pues bastante graves, ¿no? Que seguramente la Fiscalía, como tú dices, están cerrando el círculo como en los demás casos. Y si llega a cerrar el círculo, pues no tienen que hacer como en los demás casos lo que tienen que hacer, ¿no? Fíjate, tengo acá yo textualmente lo que manifestó el señor Odebrecht. Sobre Keiko Fujimori, el ex CEO indicó que solo Jorge Barata, el representante de su firma en otro país, puede precisar si se aportó dinero a la campaña y la lideresa de Fuerza Popular. Total. Por favor. No, pero hay una declaración de eso, Octavio, que... Luego dice, en una parte además, dice, cuando digo creo, porque el fiscal le pregunta, ¿a qué se refiere con creo? Cuando digo creo, tengo casi la seguridad de que le dimos alguna contribución a Keiko Fujimori en su campaña y al partido. Queda claro para mí que Jorge Barata ya había dado alguna contribución a Keiko Fujimori y entonces yo le dije que aumente. $500.000. Eso está textual, ¿ah? Bueno, pero aquí, de todas formas, las contradicciones en decir una cosa, afirmar una cosa y después dejar de hacerlo y buscar otro camino para dar otras respuestas, son vacilantes. Son vacilantes. Yo creo que hay que esperar que venga el señor Barata y esperemos que la relación de todos los congresistas también que han sido, que salga. Hay algunos que declaran en los medios habiendo recibido favores a cambio de ese dinero. Eso es importante también, porque ahí también se tiene que limpiar, ¿no? ¿Y sospechas de algunos colegas o ex colegas que hayan sido cercanos a Odebrecht? Ahí han salido en las redes sociales, ¿no? Hijos de parlamentarios que han estado trabajando en Odebrecht, por ejemplo, que eso ya es un indicio que se ha recibido algún tipo de favor. Y eso se tiene que investigar, porque si no estamos cerrando las hojas a la corrupción. Y bueno, otros le hemos dado a este señor los letreros. Hay que ver los letreros. ¿Quién ha puesto tantos letreros luminosos en las calles? Hay que sacar la cuenta, claro. Por ahí también hay que comenzar. Pero seguramente que lo dirán. Y ojalá que lo digan, porque en este país hay avances y retrocesos. Por ejemplo, han metido a la cárcel a estos señores, a varios, a Moreno y a estos señores de JJ Camet y otras empresas, y los han sacado nuevamente a la calle. Son retrocesos, pero hay avances porque ya se está investigando todo esto. Ya están diciendo, hemos dado plata a estos candidatos o a estos presidentes. Al mismo señor Kuczynski también le ha dicho que hay información que, ¿no? O a algunas consultorías, etcétera. Antes de pasar a las declaraciones sobre el presidente, sobre el presidente Kuczynski y las socias que también ahonden información sobre eso, yo le quería preguntar, como decía Salazar, ¿por qué Fuerza Popular? Cuando una vez que IDL Reporteros, El Comercio mismo, incluso Hildebrand en sus 13, porque no solamente fue El Comercio, fueron varios medios, salen con las declaraciones de Marcelo Odebrecht diciendo que confirmó que había financiado a Fuerza Popular. Ustedes, Keiko Fujimori y Fuerza Popular salen a decir que mienten, porque, digamos, en estricto, revisando las declaraciones, El Comercio y los otros medios no estaban mintiendo. Pero hemos visto claramente
tú has hecho una cita de lo que él ha declarado, pero las próximas citas que él manifiesta, él dice que le pregunten que si se sabe, vuelvo a repetir, dice, indicó que solo Jorge Barata, el representante de Fujimori en nuestro país, puede precisar si se aportó dinero a la campaña de Fuerza Popular. Entonces, podemos apreciar que son marchas y contramarchas. Digo una cosa y después la desmiento. Estas son declaraciones calculadas porque entenderán que él se ha acogido a una argucia legal mediante la cual él está haciendo conocer su medida de colaborador. Entonces, él tiene que tener mucho cuidado porque si él miente, indudablemente, y se le comprueba lo contrario, él va a ser incluido en el proceso. Una consulta, ¿está bien que Rosa Bartra siga presidiendo la comisión Lavallato en la medida que pues Rosa Bartra o Fuerza Popular también está implicada en estas investigaciones? Lo ideal, lo prudente no sería que presida esta comisión un congresista de una agrupación que no tenga nada que ver o no esté implicada en estas investigaciones. No digo que el señor Bartra esté haciendo mal su trabajo, digo que lo mejor no sería estar totalmente pero ya lo está haciendo eso. mal el trabajo, pues desde el momento en que se va al local de Fuerza Popular ahí interferir con los fiscales, ya lo está haciendo mal. Pero hay que separar, separar los hechos. Como pues. una presidente de comisión va a hacer ese tipo de actos. Y con el personal de la comisión también fue, ¿ah? Hay que separar los hechos. Pues. Hay que separar los hechos, estimado amigo. Una cosa es cuando ella ejerce el cargo de la presidenta de una comisión y otra cosa es como ella es una parlamentaria de Fuerza Popular y ella lo ha declarado. Ella fue a ese lugar porque tenía una reunión y se sorprende cuando ven los hechos que ya son de conocimiento público. Entonces, por eso. Entonces, son dos cosas, que no tienen no guardan relación una cosa con otra. Pero nadie le va a creer esa teoría si todos los parlamentarios estaban ahí con, varios estaban ahí interfiriendo. Pero ¿para qué hacía el personal de la comisión Lavallato ahí? Nada, tenían que ser. Y estaban ahí también, interfiriendo, tomando fotos, filmando. Entonces, eso no te da garantía en la investigación. Bueno, no sé dónde habrás obtenido esa información. No, pero si los medios lo han claro, los medios lo otro que es grave, ya dejando el tema de Keiko Fujimori, es lo que menciona sobre Graña y Montero, sus socias, y las socias peruanas, lo que estamos viendo ahora del Club de las Constructoras, ¿no? Dice, si hubo algún proyecto nuestro en el que hubo alguna coima relativa a tal proyecto, y Graña u otra empresa era asociada, con seguridad lo sabían. Y bueno, ya Jorge Barata también dará los detalles. Pero, digamos, esto ahonda pues en una investigación que debe ser más profunda. Lo que hemos visto con las constructoras implicadas son 15 y puede ampliarse a 30 constructoras peruanas. Estamos hablando de todo el sector construcción, claro, al menos las más grandes. Sí, de una actividad económica y empresarial mafiosa, pues, ¿no? Y se rasgan las vestiduras y a veces atacan otros sectores sociales, otros sectores políticos, pero ellos habían sido corruptos de alto vuelo. Delincuentes de cuello y corbata se presentan bien al terno y todo lo demás, pero delincuentes, ¿no? Que le estaban robando la plata al pueblo. Ahora, lo contradictorio es que los jueces los pongan en libertad, pues, diciendo que falta requisitos. ¿Qué requisitos falta? Si todas las pruebas ya están hechas. Y entonces, esto retrasa la lucha contra la corrupción, evita que esté limpiando todo el Perú para tener un país viable, una democracia adecuada, ¿no? Bueno, pero si nota, o aparentemente hay un afán de la Fiscalía y del Poder Judicial en ir a profundidad con estos temas, ¿no? No tiene que hacerlo. Yo pienso que las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen en estos momentos los ojos de 30 millones de peruanos que están viendo el desenlace de todo esto. Y todo va a depender de cómo concluya este proceso. Si por ello creo y se hace necesario de que se tenga que actuar de manera impecable, porque si ya no se confía, si la gente ingresa, la población ingresa en una desconfianza, va a ser un tema muy difícil de superar. Este es un problema grave que tiene el país, grave, y hay que tomarlo tal y conforme es el problema. Entonces, si estas salidas de estos funcionarios de Graña y Montero no están suficientemente
corroboradas con lo que ellos manifiestan, se puede generar una situación muy delicada en el país. Yo creo que se tiene que tener sumo cuidado. Bueno, para la población no hay nadie que no esté manchado por el caso Odebrecht en la percepción de la gente. Exactamente. Yo creo que hay que respaldar el trabajo de la Fiscalía, el trabajo del Poder Judicial, pero en las instancias que están tomando decisiones valientes. Al juez Carguancho le están jalando a la alfombra estos vocales que sueltan y después a corruptos ya probados los ponen en la calle nuevamente. Entonces sí hay que respaldar, y yo creo que algunos sí quieren llegar a profundidad, sobre todo los fiscales que están pidiendo las órdenes de detención y los jueces. Y se le pide pues a los señores vocales de las Cortes Superiores, que no estén en complicidad con la corrupción, que sean valientes y que no se hagan pues atarantar. Un tema complicadísimo. Fin, ¿no? Pero vamos a otro tema, el tema de Fuerza Popular, las disputas, las peleas dentro de Fuerza Popular, porque Kenji Fujimori no asistió a la citación que tenía para hoy en el Comité Disciplinario de Fuerza Popular. Había sido citado a las 9, no llegó, se le esperó, entiendo, hasta las 11, no llegó, y mandó un documento diciendo que no iba a llegar y ya no va a ir a ninguna citación. Vamos a ver el documento de Kenji Fujimori, a ver si lo tenemos en pantalla o si la producción lo puede poner. Ahí está, ahí podemos leer: me someto voluntariamente a la jurisdicción de este Comité de Procesos Disciplinarios y declaro que me allano de antemano a lo que el tribunal y el pleno de la bancada de mi partido tengan a bien disponer. Ojo, este es su tercer proceso disciplinario de Kenji Fujimori. Había sido suspendido en 2 oportunidades con 60 y 120 días. Ya hay varias voces dentro del fujimorismo que lo que están pidiendo es que lo voten, o lo que correspondería en este caso es la salida, que lo expulsen porque simplemente no está asistiendo. Y ha mandado una carta donde incluso al final decía: no voy a asistir más, no voy a ir. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el congresista Miki Torres y Héctor Becerril. Bueno, siempre es una lástima de que compañeros no asistan a hacer los descargos correspondientes, ¿no? En este caso, ven qué mal ejemplo da el presidente de la República de responder solamente por escrito. Parece que nuestro compañero Kenji Fujimori solamente quiere seguir los pasos del presidente en ese sentido. Yo invocaría al Comité de Disciplina que tenga en consideración los argumentos que haya podido señalar por escrito, no obstante que se ha incumplido con incluso un deber como miembro de la bancada de Fuerza Popular. Los descargos personales son importantísimos porque permiten hacer la pregunta y repregunta. La primera instancia es el Comité de Disciplina, que está presidido por César Segura. Y la segunda instancia va a ser el pleno de la bancada. Yo creo que Kenji está en su derecho de asistir o no asistir. Y en base a eso, seguramente ya la Comisión de Disciplina tomará en cuenta esto, pero que no se diga después de que él no ha tenido la oportunidad de hacer sus descargos correspondientes. Que él no quiera ir ya es otra cosa. Así es que seguramente esta comisión disciplinaria nos hará llegar el informe pertinente cuando ya... Pero obviamente, si Kenji ha sido suspendido 60 días, luego 120 días, se le ofrece la oportunidad, para que él vaya y haga sus descargos y no lo hace, entonces eso no abona en su favor. Ajá, eso no abona en su favor, decía el congresista Becerril. Congresista Salazar, ¿usted cree que, bueno, tras esta nueva inasistencia de Kenji, lo deben expulsar ya de la bancada? Bueno, en primer término, los descargos se han tenido que hacer. Kenji no lo ha hecho presencialmente y lo ha hecho por escrito y está de acuerdo a lo que dice el reglamento. Para hacer los descargos ha tenido los 3 días que en el reglamento está claramente indicado. Luego de estos descargos viene la resolución del comité que investiga, que es la primera instancia. Esta resolución puede desestimar absolutamente todo
puede ser una amonestación verbal, una amonestación escrita, puede ser una multa o puede ser la separación. Esas son las causales que esta resolución puede precisar. Y la separación puede ser apelada al pleno de la bancada. Entonces, esa es la secuencia. Yo creo que Kenji, en realidad, yo no abogo ni estoy de acuerdo en la que se generen este tipo de cosas al interior de una agrupación, porque lejos de fortalecer, genera temas adicionales que creo que nunca se han debido dar. Creo que si él desde un inicio no ha tenido la comodidad o no se ha sentido cómodo al interior del partido, quedaba una opción de él decir, ¿sabes qué? Yo me retiro, doy un paso al costado y me voy, y no llegar a este problema que le pone más sal y más pimienta a los problemas que tiene en estos instantes el país. No se corrobora de esa forma. Ahora, él ha sido cuidadoso con la forma y manera como ha redactado su carta, porque él habla de libertad de conciencia, habla de libre expresión, que son derechos fundamentales de las personas, pero por estos hechos a él no se le ha llamado a disciplina. Se le ha llamado porque él ha faltado al reglamento del partido Fuerza Popular, ¿no? Entonces, es importante, creo que, hacer esta declaración. Y bueno, yo creo que así las cosas no son buenas para la democracia. Creo que es preferible dar un paso al costado que llegar a este final y generarle situaciones al partido que en el fondo el partido está muy sólido, muy consolidado, y nosotros esperamos que en su momento ya la comisión tendrá que ver qué resolución está optando por cuál de las causales, y ya veremos la parte final. No podría yo adelantar porque formo parte yo del pleno de la bancada. Pero lo más sano, según lo entiendo en este caso, digamos, para la tranquilidad del partido y del ambiente político en general, porque Fuerza Popular es la fuerza más importante en el Congreso. Lo más sano sería que, bueno, Kenji sea separado, él mismo salga de un paso al costado y lo sigan los que quieren seguirlo. Tendrá que al fin y al cabo, va a venir el comité, tiene que hacer su trabajo, viene la bancada, y lo que diga la bancada, y Kenji lo ha dicho en su carta, expresamente lo voy a decir, que deja expresa constancia, lo dice... De someterse. Digo, de someterse. Exactamente, sí, que él se somete, dice, al partido, a las resoluciones que el partido decida, y que no concurriré a ninguna citación en lo sucesivo, ¿no? Pero, como dice Lescano, ¿está buscando Kenji Fujimori, digamos, está presionando hacia su expulsión? Él mismo, él quiere ser expulsado antes que renunciar. Yo creo que muy sutilmente, en forma educada, lo está pechando a Fuerza Popular, ¿eh? Lo está pechando. A ver, dicen, expúlsenme. Vótenme, a ver si pueden. A ver si pueden, ¿no? Algo así, ¿no? De poder vamos a poder. Entonces les da, a ver, vótenme. Ya que está mi papá afuera, a ver, vótenme. No lo van a votar, pues lo van a molestar, lo van a dar una multa. Pero yo no creo que lo voten, porque saben ustedes de que fraccionado el fujimorismo no tienen mucha posibilidad de llegar al gobierno. Eso es lo cierto. No lo van a votar porque Kenji va a jalar pues gente. Eso es bien difícil. Como muy bien tú lo has manifestado, eso le hace daño a la democracia del país, en todo. Y eso creo que hay que esperar. Y a lo mejor Kenji nos da la sorpresa de decir, oye, me quiero quedar. Claro, capaz, ¿no? Capaz es una estrategia también de decir, bueno, se pelean entre ellos y después dicen, no, señora, acá todos se van juntos al 2021. Estamos hablando... Porque aquí Alberto Fujimori ya dale estamos hablando que esta investigación o termina con la separación
o a las finales con una multa, con una amonestación verbal. Pero yo creo que la palabra de Alberto Fujimori, ahora que está libre, pesa bastante. Bueno, una situación complicada la que está viviendo Fuerza Popular, sin lugar a dudas. Vamos a los titulares, pero volvemos con mucho más. Bueno, otro tema sumamente sensible, un tema realmente que nos debe preocupar porque las lloviznas que hemos tenido en los últimos días han generado que el caudal del río Rímac empiece a crecer y en Chosica ya hay temor de la población. Ayer vimos a muchas familias, muchos vecinos bastante preocupados porque el río nuevamente vuelva a desbordarse. INDECI, el Instituto de Defensa Civil, ha dicho que está descartado, no hay ninguna alerta de que el río se vaya a desbordar, sin embargo hay mucha preocupación. ¿Y por qué? Porque los trabajos de reconstrucción no están avanzando como deberían ser. Ya va a pasar un año desde que impactó el fenómeno del Niño al norte del Perú, a la costa peruana. ¿Y qué se ha hecho? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuánto se ha ejecutado realmente de ese plan de 25.500 millones de soles que se anunció? No se han hecho ni muros de contención. Y ojo, no hay solamente una responsabilidad de la autoridad para la reconstrucción, que es grande. Acá también hay una responsabilidad de los alcaldes. ¿Saben o no saben presentar proyectos de inversión pública? Hay que preguntarse eso. Hay varios responsables en esto. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Chosica, el señor Luis Bueno, y Edgar Quispe, el silencioso jefe de la autoridad para la reconstrucción. Bueno, el señor Quispe recién está, creo, 1 mes o 2 meses en el cargo. Él recién ha tenido la gentileza de darnos una cita hace algunos días atrás y ha señalado, como él ha dicho, que recién va a empezar a trabajar en el mes de mayo. Nosotros no tenemos mayor queja del señor Quispe. Nosotros estamos presentando nuestra queja ante su antecesor, el señor de la Flor. Bueno, hemos hecho una inmensa cantidad de obras a través de estos años que nosotros hemos estado administrando. ¿Y por qué este muro de contención no está listo? Porque este muro se cayó el año 2017, el año pasado. Y este muro estuvo dentro de la famosa reconstrucción con cambios del señor de la Flor. Y nos hicieron perder valiosísimo tiempo hasta el mes de octubre. Y todos pensábamos de que siendo esta una obra prioritaria, bandera en la ciudad de Chosica, íbamos a ser atendidos. No hemos sido atendidos. Entonces este muro sí o sí, nosotros teníamos que empezarlo. Y así como se encuentra, y así como se ve, curiosamente, el muro está descendiendo al centro de Chosica. Claro, estas obras han empezado en el mes de diciembre y no es el momento para poder hacer esta clase de obras, ¿no? La autoridad tiene suficientes recursos, tiene muchos recursos para temas de prevención, para proyectos de prevención. Sin embargo, es importante indicar de que cualquier incorporación de proyectos en el plan de reconstrucción con cambios, que es el que tiene la autoridad, tiene que seguir un procedimiento. Si no, la oficina, y lo que hemos encontrado es un libro verde en el cual aparece un conjunto de ideas de qué cosa debería hacerse, digamos, a lo largo de Chosica, ¿no? De proyectos dentro del plan tiene que seguir un procedimiento. Ya, pero señor Quispe, eso no hemos hemos encontrado, es importante. Bueno, entendemos pues que tiene que seguir obviamente un procedimiento, pero en un caso extremo de emergencia como la que vivió el país, lo ideal es que esos procedimientos se aceleren. Para eso se creó una autoridad para la reconstrucción, para acelerar esos procesos y ejecutar esa plata que tenemos guardada. Entonces, yo no sé pues cuál autoridad en realidad hay si no podemos ejecutar esa ni construir un muro de contención. Es increíble, verdaderamente, ¿no? Estamos apreciando una ineficiencia marcada. Ya tenemos más de 1 año. Vemos las obras que han debido empezarse en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, y hasta ahora no han empezado. Cuando ha llegado el Papa a Trujillo, la zona donde estaban las casas prefabricadas han tenido que colocarles un cordón de tela para que el Papa no lo vea. Es inconcebible. O sea, ocultando las cosas para poder quedar mejor. Y verdaderamente, estos temas de la carretera central son en verano, enero, febrero y marzo, son las subidas de agua del río Rímac,
porque llueve en las alturas, Matucana, las zonas más altas hasta llegar a Huancayo, y se desencadenan en quebradas. ¿Cuántas quebradas tiene ese río? 4 quebradas. Acá están, 4 quebradas. ¿Y qué vemos desde este plano aéreo? Alrededor de las quebradas vemos viviendas. Y estas viviendas, el próximo mes va a ser, seguramente, va a llover más, y van a ser, las casas que están al lado de las quebradas son los que van a tener más problemas. Y esto no es novedad, siempre se da, se caen las casas, y la irresponsabilidad de los alcaldes de otorgarles nuevamente autorización para que se vayan a ubicar en esas quebradas. Son unos irresponsables. Y eso es lo que no tenemos que nosotros dejarlo. A la población uno tiene que conducirla. Si está en peligro, pues hay que empadronarlos. Hay que llevarlos a otras zonas. Y esas zonas declararlas intangibles, que nadie pueda, pues, ir a vivir a ese lugar. Y hace mucho tiempo ya se ha debido trasladar la carretera central, trasladarla por otro lugar, ya hay un diseño que es por la Panamericana Sur. Hay un diseño hecho, pero que se concluya para que esta zona pueda descargarse y que podamos tener algo mucho más planificado. Pero en realidad, créame, que es penoso ver lo que viene suscitándose. Esto va a incrementarse y después van a venir seguramente pérdida de vidas humanas, y seguramente los que menos tienen son los más perjudicados. No, y acá en Lima quizás no lo vemos en su real magnitud. Yo he estado en Piura y Tumbes la semana pasada y he podido constatar y ver la situación de las carreteras, la situación de las casas, todavía, y pude verlo, gente sacando en balde agua de sus casas, o sea, la marca de agua que se creó en todas las casas por donde se desbordó el río. La situación es todavía muy complicada y lamentablemente después de un año vemos lo que vemos, pero ojo, y acá quería conversar con César Lescano, su opinión. Esto no solamente es responsabilidad de la autoridad nacional, los alcaldes tienen mucha responsabilidad. ¿Dónde están los proyectos de inversión que hay que presentar para construir o reparar lo que haya que reparar? Omar, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros como Acción Popular, por lo menos desde mi particular punto de vista, el día que se aprobó esta ley de crear una autoridad autónoma, dijimos que esto era un total fracaso, porque estaba repitiéndose el modelo cuando vino el terremoto del sur, hicieron una autoridad autónoma y eso fue un terrible fracaso también, ¿no? Un caos. Había casos de corrupción, había una persona que no sabía por dónde ir en un área tan chiquita. Ese modelo lo trasladaron para este proceso de reconstrucción. Bueno, ahí está el resultado. Sacaron al zar anticorrupción, de la reconstrucción, que era un gerente de un banco. Que dijimos que era eso, pues, incompatible a todas luces. No ha hecho nada, ha dejado un libro verde, el mismo señor Quispe está diciendo. Nada de nada. Entonces, yo creo que ha habido un primer error de que el Estado, el gobierno y también el Congreso, por el Congreso ha aprobado esta ley, haya creado esta autoridad cuando ya el modelo era un evidente fracaso. Lo que han debido hacer los ministros, cada uno en su sector, hacer la reconstrucción y coordinar con los gobiernos regionales y con los alcaldes. Si todos los procedimientos ya están listos, ¿para qué crear una burocracia donde hacer proyectos especiales? Como tú bien lo has dicho, ha pasado más de un año y de los 25.000 millones de soles solamente se ha ejecutado hasta estos momentos 400 millones de soles. Nada, y como tú bien también decías, solamente para descolmatar los ríos, y que también se están destruyendo porque ya están creciendo los cauces de los ríos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer error que se ha cometido y que nosotros advertimos, pero no sé por qué quería hacerse que uno maneje todo esto como si fuese el presidente de la República. La reconstrucción, decía reconstrucción con cambios, decía, ¿no? El lema. Bueno, el que hace la reconstrucción con cambios es el gobierno, sus ministros, sus gobiernos regionales y sus alcaldes. Y por eso hay el resultado que estamos viendo. No ha pasado nada, porque todo era una burocracia y no se ha ejecutado.
Ya. Bueno, ahora el señor Quispe tendrá que poner, pues, acelerar todos los proyectos que están pendientes ahí. ¿Ha afectado, digamos, en la lentitud de este plan de reconstrucción la cuestión política? Y me refiero en específico porque hay, digamos, una interacción muy importante entre el señor Quispe, el jefe de la autoridad, con los alcaldes y los gobiernos regionales, pero en este contexto político tan caldeado, creo que esa interacción no se está dando de la manera más adecuada, y lo vemos con el alcalde de Chosica y el señor Quispe, sí. ¿no? Ahí hay temas, indudablemente hay desinteligencias, producto de que no se planifica, pues. Se tiene que planificar. ¿Cómo es posible, por ejemplo, el día de hoy que han ido unos alcaldes a visitarme? La Dirección de Presupuesto Público del MEF autoriza un determinado procedimiento para las municipalidades mancomunadas el año 2017. Viene todo el año, hacen sus papeles, llegan en el mes de enero, lo entregan, ya culminado todos sus proyectos, y les dicen, no le vamos a recibir porque hemos cambiado el procedimiento. A partir del 1 de enero del 2018 hay otro procedimiento. Y la pregunta es clara: ¿por qué el año 2017 no se adelanta y se dice, estas son las exigencias en los procedimientos para el año 2018? Y no esperar que terminen para decirles, oye, esto ya no vale. Entonces, en realidad, eso significa planificación. Si no planificamos, vienen este tipo de cosas. Ese plan, tenemos ese plan, pues, ¿no? Ese plan tenemos para la planificación y no están haciendo nada. Es que no le queremos dar nosotros la valía. Hay que ejecutar las leyes, pues no parece que no están ejecutando. Hay una serie de leyes que no. Estamos haciendo una relación de leyes que se han dado y no se cumplen, ¿no? Bueno, esto ya le está costando réditos políticos muy fuertes al gobierno, ¿no? En la última encuesta de Ipsos claramente vimos que el presidente, su mayor desaprobación está en el norte del país. Obviamente tiene que ver con todo este proceso. Sí, obviamente. O sea, todo está abandonado, las casas no se están haciendo con la velocidad que debía hacerse, la reconstrucción de los sistemas de agua, de desagüe, las carreteras, las pistas, y los canales de irrigación que han desaparecido y todo lo demás. ¿Cómo no le va a costar rédito político al señor Kuczynski? Pero ellos han hecho pues este modelo de reconstrucción y no pasa nada. Porque el señor Quispe lo han puesto ahí para reemplazar a un señor que se fue y que no dejó nada. Entonces, ¿cómo no vamos a retrasarnos en todo? Yo creo que los ministerios debían apuntalar ese trabajo, porque una sola persona es imposible que haga manejar 25.000 millones de soles, pues una barbaridad de dinero. Y por eso se ha ejecutado solamente una partecita. Entonces yo creo que los ministerios debían tomar cartas en el asunto y apoyar ese trabajo. Por eso los ministros salieron, pues, ¿no?, a ayudar. Cada ministro estaba encargado de cada departamento y ellos han debido continuar ese trabajo y no crear una autoridad que está haciendo agua por todos lados. Estás viendo los... ¿no? Creo que esa fue la mejor idea que tuvieron, sí, que los ministros vayan a las... Claro que sí, y ese trabajo debió continuarse, porque estaba yendo bien, estaban controlando bien la emergencia, y lo abandonaron. Bueno, esperemos que se acelere la marcha se revise esto y que no, con este proceso, porque de eso depende la vida de millones de peruanos. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Bueno, otro tema tiene que ver con nuestros hermanos venezolanos. ¿Quién no se ha dado cuenta que se ha incrementado pues de manera importante la presencia de venezolanos en nuestro país, en todos lados, y sobre todo los vemos en sectores como servicios y comercio, restaurantes, tiendas? Lo que ha hecho el gobierno, porque ya hoy se vencía el plazo para otorgar estos permisos temporales de permanencia. Que eran claves para que ellos puedan trabajar y desarrollar sus actividades en nuestro país. Hay que recordar que ellos viven pues una crisis humanitaria. Los niños recién nacidos se mueren en Venezuela de hambre, se mueren de hambre. Es lo que está pasando en este momento en Venezuela. Entonces el país tiene que tener una política de reciprocidad, porque hay que recordar que a fines de los 80, en los 70, Venezuela recibió miles de peruanos. Venezuela era un país rico. El PBI de Venezuela
era el doble que el PBI peruano. Ahora el PBI de Venezuela es menor al peruano, para que tengan una idea de cómo se ha desplomado y la crisis que viven los hermanos venezolanos. Entonces se ha empleado la posibilidad de que ellos puedan solicitar este permiso temporal hasta el 30 de junio del 2019 para todos los que ingresen, entiendo, hasta el 31 de diciembre del 2018. Es una medida de solidaridad que busca ayudar a los hermanos venezolanos. No sé cuál sea su opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo nosotros cómo está sufriendo Venezuela, ¿no? Y creo que esto merece que Latinoamérica tenga que pensar y determinar claramente de que existen algunos personajes que se erigen como líderes o como personas que quieren conducir a un país y terminan en esto, apoderándose del país, como lo hizo Chávez, y su relevo con Maduro. Al fin y al cabo, Maduro es una figura que está allí puesto, porque quienes verdaderamente son los que manejan todo son los cubanos. Pues. Los cubanos. Y las bandas de narcotráfico que están en ese lugar. Y es un país que está destrozado. Y es un país tan rico en todo. Y como ustedes muy bien lo manifiestan, cuando se suscitaron problemas en el Perú económicos, muchos peruanos migraron a Venezuela y fueron bien recibidos. Yo creo que esto sí es un acierto del gobierno en dar estos permisos temporales de permanencia, a efectos de que estas personas que vengan puedan trabajar en algo, emplearse en algo. Ya van actualmente hecho la consulta, estamos hablando, 12.000 están con estos certificados de permanencia temporal. 25.000, o estos creo. Permisos de permanencia Según temporal. migraciones, creo que 12.000. Y 6.000 no tienen este permiso temporal de permanencia. Pero estamos hablando de 12.000 que sí tienen ya este permiso temporal de permanencia. Entonces, los plazos que se han dado son correctos, creo que está bien. Seguramente dependerá si esto al 30 de junio del año 2019, que son las últimas solicitudes que se van a aceptar, los números están llegando superior a 100.000, entonces indudablemente creo que también el gobierno va a tener que estudiar, evaluar, aumentarlo o dejarlo ahí, porque también es verdad que aquí en el Perú no nos sobran los empleos. Tenemos las mejores buenas intenciones, pero no nos sobran los empleos. Entonces también tenemos que ver nosotros por nuestros ciudadanos. Claro, aunque la percepción de la gente y quien no ha conversado puede ser que hay mucho venezolano, que le están quitando el trabajo a los peruanos, en realidad las cifras que ha dado Migraciones no son alarmantes, ni preocupantes, ni nada que hay que temer, porque en relación, me refiero a la PEA, la población económicamente activa, ¿no? Que son 17.4 millones de peruanos, es decir, no hay una afectación real en el tema del empleo, y además los venezolanos, la migración venezolana que está llegando, hay que decirlo, es capitada, son gente, la mitad de ellos profesional, que puede ayudar. Hay profesionales, que están como ambulantes o ayudan en una tienda, subempleados. Claro. Yo creo, como tú bien decías, eso es una decisión humanitaria del Perú a los migrantes. Qué bueno que concita una reacción también, decir el empleo, porque a nosotros nos llegan algunos correos, un Face, que están preocupados. Pero yo creo que tiene que entenderse que es una decisión humanitaria, ¿no? Y ellos nos recibieron en su momento. Así es, ellos. Y derivada de una dictadura, porque ese gobierno del señor Maduro han matado a un militar. Ese capitán, así es, lo han matado. Entonces, cobardes. Yo creo que, yo no sé cómo está resistiendo el pueblo venezolano en realidad con una dictadura tan horrible, ¿no? Es que la diáspora, no tienen que comer, es enorme en este momento. Sí, entonces ha habido un cónclave, como ustedes lo han difundido en radioprogramas, de los cancilleres que están rechazando el adelanto de elecciones en Venezuela, porque precisamente seguro que tienen todo preparado para hacer pues su fraude, ¿no? Claro. De manera tal que yo creo que hay que seguir apoyando en la medida de nuestras posibilidades al pueblo venezolano, ¿no? Y también presionar para que el señor Maduro ya deje de hacer tanto abuso
y salga del poder, porque bueno, ya es suficiente, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? El grupo de Lima, este grupo de cancilleres que se reunió en nuestro país para rechazar a Maduro, también se ha manifestado un comunicado leído en Santiago de Chile sobre que las elecciones adelantadas, Maduro ha llamado para que las elecciones en Venezuela se realicen antes del 30 de abril. Ahora, él hace lo que quiere. Entonces, eso no es transparente, no está dentro de la legalidad. Y en una crisis que está viviendo, ¿no? Con muerte, con enfrentamientos, ¿no? Complicado. Él hace lo que le venga en gana, verdaderamente. Y, ¿qué te digo? Merece todo el rechazo de Latinoamérica. Nosotros no podemos permitir un gobierno que se haya robado al país, así, en esas frases. Lo tiene cautivo a todo un país y a toda una ciudadanía, cometiendo delitos contra los derechos humanos. Las personas que van a depositar un ahorro, les cobran el 12% por el ahorro y ese 12% es para ellos, es para el gobierno. Y los que han depositado ya tampoco les quieren entregar el dinero que ellos depositan. Es decir, en eso no hay ley, no hay absolutamente nada, y eso no es democracia. Y eso es lo que tenemos nosotros los peruanos que mirar. Mirar, porque hoy en día hay toda esta parafernalia de la gente radical, como los que van a empezar las protestas el próximo mes. Y espero que el gobierno esté advertido y sepa perfectamente que tiene que actuar. Porque todo el corredor minero, el corredor metalúrgico, van a pararlo porque ellos lo que desean es que las empresas mineras de ese lugar se vayan para crear las condiciones favorables para que ellos supuestamente puedan crecer. Y eso indudablemente tiene que merecer todo el rechazo, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? Hay algunos grupos y algunos líderes políticos que les cuesta llamar dictador todavía a Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, por la ideología que tiene, ¿no? Pero si se sienten demócratas no deben tener ningún miedo, no. Pues son dictadores, son gente que ha llevado a Venezuela a un caos generalizado, está matando de hambre a su pueblo y eso yo creo que tiene que terminar. Nosotros debemos aprender también de eso porque ahí no se está cumpliendo la ley, no se cumplen las resoluciones de los tribunales. Acá también hay que aprender eso, ¿no? Que se cumpla la ley y que se cumplen las resoluciones y que se respete el Estado de Derecho, ¿eh? Porque eso trae ese caos que se está viviendo en Venezuela. Así que nuestra solidaridad, obviamente, con el pueblo venezolano. Sí. Lamentablemente no se ven luces de solución en Venezuela. La situación es muy complicada. Un venezolano muy connotado, el economista Hoffman, que es profesor en Harvard, incluso proponía en un documento una intervención militar externa hacia Venezuela, un comentario que yo muy cuestionado, pero ahí están y así están las cosas. Bueno, conmigo fue todo en las 5 de las 7, los dejo con Catherine Donaire en RPP Noticias edición Noche y le doy las gracias a mis dos distinguidos invitados y conmigo fue todo. Hasta mañana.